aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. Anticaviar. Anticaviar, Anticaviar, Anticaviar. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. La tinta resiste, aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. No nos van a callar, nos van a callar. Bienvenido al canal Anticaviar. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al gran estreno de su programa Anticaviar TV, donde vamos a evidenciar a estos sujetos, esta mafia que usa la justicia como una goma de mascar a su antojo, que su estilo de vida es para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Definitivamente además son parásitos, viven del Estado, se acomodan al gobierno de turno. Sabemos que su tótem es el señor Gustavo Gorriti, su iglesia es el IDL, su Virgen María es Rosa María Palacios y sus santos, diversos personajes como Cateriano, García Sayán, Pedro Salinas, Juliana Oxenford, ahora Jaime Chincha y demás hierbas. Para eso hemos creado este programa, para, como escuchó en la canción, gritar, nadie nos va a callar y es momento de hacerle frente a esos personajes que le hacen mucho daño a la democracia. Voy a tratar dos temas fundamentales en este programa. Principalmente la persecución judicial que han llevado a cabo los caviares con el caso Lavajato, en específico a los partidos Fuerza Popular y al APRA. Entonces, me refiero a Keiko Fujimori y a Alan García, quien se quitó la vida para evitar ser ajusticiado. Se quitó la vida en medio de una celada por parte de, según denuncia Villanueva, de Gorriti, Domingo Pérez y Rafael Vela. Y Keiko Fujimori estuvo alrededor de 400 días presa por un delito, por presunto delito de lavado de activos, el cual no es lavado de activos de ninguna manera. Y también hablaremos sobre una noticia reciente que está calentita como pan. La Corte IDH ha ratificado que autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la ley de amnistía. No quieren, son enemigos, esta Corte IDH ideologizada. Tenemos que salirnos de una vez del sistema interamericano de derechos humanos. Esta Corte quiere meterse en nuestros asuntos soberanos y pide a los jueces que inapliquen una norma aprobada en el Congreso, promulgada en el Ejecutivo, sobre la cual aún todavía, pese a que la Fiscalía ha informado que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante TC, no lo ha hecho, ergo existe presunción de constitucionalidad y esta norma está vigente, la ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo y tienen que aplicarse. No puede ser que vayamos alrededor de 45 años y se les siga persiguiendo a quienes dieron su vida, a quienes enfrentaron a estos miserables terroristas. Para comenzar sobre el tema judicial, hemos convocado a Rodrigo Rurruch, quien ha vivido cómo este poder caviar influye y es capaz de acabar con la carrera de uno. Esto le ocurrió a Rurruch, como bien recordarán, él llevaba a cabo una diligencia de lo más normal, de exhibición voluntaria, de exhibición de documentos en el IDL de Gustavo Gorriti, cuando recibió una nefasta llamada de Pablo Sánchez, quien previamente había recibido una orden de Gustavo Gorriti. Tras esta orden, Pablo Sánchez agachó la cabeza, llamó al ex fiscal Rodrigo Rurruch y lo lo amenazó a que culmine con este allanamiento, de lo contrario sería pasible de consecuencias. Una amenaza velada, la cual es inaceptable.
hago ingresar al doctor Rurush, quien muy amablemente está con nosotros hoy en el gran estreno de este programa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Aarón? Buenas tardes. En principio, felicitarte y desearte los mejores augurios en este nuevo proyecto. Estamos seguros que vas a lograr todos los propósitos. Sabemos de tu calidad de periodista, un periodista objetivo, imparcial, que cumple siempre con los pilares para el que se ha creado pues el periodismo. Felicitaciones, Aarón. Gracias, por cierto, estaremos todos los sábados a las 8 de la noche, saldremos en vivo por el YouTube del Diario Expreso, siempre gracias a mi casa, Diario Expreso, donde voy a transmitir en vivo, siempre, es un diario de recontra independiente, puedo decir lo que yo piense sin ningún tipo de veto, ya no existe esto en estos momentos, eso en diferentes medios, y también luego podrá ver la repetición en nuestro canal que hemos creado, Anticaviar TV, donde evidenciamos a todos estos sujetos, tenemos una recopilación de videos muy interesantes, también subiremos las entrevistas que aquí realizaremos. Doctor Rurush, a ver, ¿existe una mafia caviar para usted? Por supuesto, y eso se ha evidenciado a través de estos últimos años en el que se ha notado y se ha hecho más palpable las intromisiones que han tenido este sector en la justicia peruana, tanto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, conforme se ha evidenciado, y en la cabeza estaría pues Gustavo Gorriti, pero también podríamos dejar de lado a García Sayán, quien fue el ministro en el gobierno de Alejandro Toledo y donde se inició la incursión de estas ONGs que vienen haciendo mucho daño al pueblo peruano, sobre todo estos quienes se niegan en la actualidad transparentar sus ingresos económicos y no entendemos del por qué. Ahí es donde el Estado peruano se ha visto afectado grandemente. De la nada me vino a la mente esta idea en donde el templo es el IDL, Jesucristo, con el perdón de Dios, sería para los caviares Gustavo Gorriti, la Virgen María, Rosa María Palacios, y los santos personajes, como mencioné, Cateriano, Gino Costa, una lista interminable de caviares. Yo creo que sí, también en efecto, es un grupo que tiene el poder sin ganar elecciones. Pero usted ha padecido en carne propia esta situación cuando usted llevaba a cabo una diligencia de exhibición de documentos en el local del IDL y recibió una llamada de Pablo Sánchez, quien previamente recibió una orden de Gustavo Gorriti. ¿Qué pasó? Ese es uno de los ejemplos en el que se puede advertir de manera objetiva, clara y contundente del poder que tiene Gustavo Gorriti sobre los fiscales supremos. No es posible que un personaje quien se hace llamar periodista sin serlo, tenga tales influencias de llamar al fiscal de la nación y de inmediato se comunique conmigo. No se ha visto en ningún estado que un personaje de esta calidad pueda interferir de tal forma en una investigación independiente y el fiscal de la nación pues desconoce el principio de autonomía, el principio de independencia y el principio de imparcialidad con el que debe regir la acción fiscal, y este sujeto, Pablo Sánchez Velarde, de inmediato debe ser desaforado del Ministerio Público. ¿Controla el Ministerio Público Gustavo Gorriti? Se ha evidenciado a través de los años y de los elementos de convicción que se tiene y que está a la luz de los hechos, que este sería quien estaría manejando el Ministerio Público. Pues no se entiende, sino por qué a la fecha no se le hace ninguna restricción de derechos, como sí lo han hecho contra ministros, contra el presidente de la República. Pero a este sujeto no le aperturan investigación preliminar y en el caso que le han aperturado por lo declarado por Jaime Villanueva, a la fecha no vienen realizando los allanamientos ni la incautación de sus celulares, conforme el código lo establece, y desde nuestra óptica, esa negativa y esa omisión constituiría para el fiscal una omisión de actos funcionales que establece el propio Código Procesal Penal. Así es. Además, Gorriti se creó un super ciudadano y se niega a asistir a la comisión que investiga el nefasto acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la corrupta constructora Odebrecht, esta comisión congresal. Sí, efectivamente, se ha evidenciado ello debido a que tiene una negativa, no solamente al Congreso de la República, sino también ante la Fiscalía. Podemos tomar como ejemplo, en este mismo caso, de la llamada de Gustavo Gorriti y Pablo Sánchez Velarde, este sujeto se ha negado a asistir a una diligencia
de reconocimiento, transcripción y escucha de voz en la fiscalía, aduciendo haber estado enfermo, pero pocos días después había estado pues en un restaurante y en otro programa televisivo dando algunas opiniones o algunos criterios desde su ámbito parcializado. Nosotros sabemos que él defiende sus intereses solamente. Usted salió del Ministerio Público luego de esta penosa situación en donde su jefe, su titular, porque hay una jerarquía en el Ministerio Público, su titular, el titular de la entidad a la que usted pertenecía, lo llamó, lo combinó, eso fue el acabose y usted dijo, quiero irme del Ministerio Público. Lo que sucede es de que el hecho se suscita el año 2018. Nosotros, dentro del cumplimiento establecido en los protocolos, es que nosotros anexamos la grabación a la carpeta fiscal. Esta carpeta fiscal se propaga a través de los medios de comunicación el año 2024, hecho que motivó también y forzó mi salida para poder aclarar. Era el momento para poder salir a aclarar, debido a que durante 5 años, Gustavo Gorriti y todos sus secuaces, toda esta horda de supuestos periodistas, quienes tienen un factor ideologizado y protegen solamente a sus intereses, venían engañando a la sociedad diciendo que nosotros habíamos allanado, lo cual era falso. Y ya teníamos, pues, un elemento evidente que era el video que fue trascendido por un medio de comunicación. Era el momento para poder salir y decir a estos señores, con los medios probatorios en mano, de que este sujeto ha mentido siempre a la sociedad peruana. Así es. Claro, de acuerdo con el filósofo Jaime Villanueva, Gorriti ha estado involucrado en diferentes investigaciones. Según incluso ha relatado Villanueva, Gorriti manejó el caso Cócteles en reuniones con Vela y con Pérez en su propio domicilio. Y Gorriti ha confirmado que han existido estas reuniones. Además, como mencioné en la introducción, Villanueva ha dicho que Gorriti le tendió un cerco criminal a Alan García, en donde participaron también Vela y Pérez, y que Gorriti celebró con vino tras la muerte del expresidente, la lamentable muerte del expresidente Alan García. Sí, pues eso es una muestra más y un elemento objetivo en el que se advierte el poder que tiene Gustavo Gorriti en el Ministerio Público. Si no, ¿cómo es que tendrían tal potestad de dirigir una investigación, de proteger a ciertas personas como lo ha manifestado Jaime Villanueva, y aún así, y pese a estos elementos, el Ministerio Público no ha realizado ninguna acción para corroborar ello? No solamente basta con decir de que habrían tenido esta reunión, sino esto se tiene que corroborar. ¿Y cómo se corrobora? A través del levantamiento del secreto de las comunicaciones. A Gustavo Gorriti hasta el día de hoy no lo hacen el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Por qué? Y esa explicación tiene que dar el Ministerio Público. Para otras personas sí hace la persecución rápida, célere, pero para este sujeto ya va más de 1 año de investigación respecto a lo señalado por Jaime Villanueva. Sin embargo, no se hace ninguna de estas diligencias que resultan indispensables y urgentes. Pero el Ministerio Público, pues, hace caso omiso y se venda los ojos en ese sentido y no realiza las diligencias conforme correspondería. Por ejemplo, ahora el tema es la persecución judicial caviar. ¿Por qué ha sido una persecución lo de Keiko Fujimori y Alan García? Vayamos por el caso de Alan García. A ver, a él, de acuerdo a una información que salió coincidentemente en el IDL, se le acusa de haber cobrado por una conferencia que dio luego de haber sido presidente. Ya no estaba en el cargo, es decir, una coima, pongo las comillas fiscales, una coima diferida. Él dio una coima para una especie de CONFIEP brasileña, en donde parte de este grupo era integrado por Odebrecht. Y aún así, pese a lo irrisorio y a lo tonto de esta teoría de la coima diferida, iban a meterlo en cárcel, en detención preliminar, primero Alan García, y luego lo iban a pasear con un chaleco de detenido, como ocurrió con Keiko Fujimori. Su prisión preventiva era inminente. Sí, pero acá hay que desmenuzar uno por uno a efectos de que la sociedad pueda comprender cómo se ha desarrollado este hecho. El requerimiento de allanamiento y la detención preliminar no se da con elementos probatorios que hayan venido de Brasil.
Lo curioso es que el requerimiento que habrían requerido ha sido solamente con las noticias y las publicaciones efectuadas por IDL Reporteros. Es decir, ha sido de tal deficiencia este acto que se ha apartado del procedimiento normativo, pero ¿por qué lograron realizar esta diligencia? Creemos de que se habría dado por la presión mediática. Recordemos que todos en su momento habían salido, es más, hasta ya se había filtrado de que se iba a desarrollar una diligencia, y quienes estaban solamente este sector caviar en ese momento de la diligencia. Entonces, y eso también lo ha corroborado en cierta medida Jaime Villanueva, quien refirió que habrían celebrado, habían festejado con un vino, Gustavo Gorriti, pero también hizo referencia a que el fiscal Domingo Pérez, con quien también habría celebrado Jaime Villanueva, eso es lo que ha hecho referencia a él. En tal sentido, pues se puede notar claramente del poder que tendría Gustavo Gorriti y que maneja el Ministerio Público. Es por eso que bastaba con la sola publicación de ellos para darlo por cierto, hecho que contraviene a lo establecido en el Código Procesal Penal. Así es. Hablamos de una investigación, entre comillas, en realidad una filtración sobre esta conferencia. Voy a dar más detalles. El 25 de mayo, Alan García dio una conferencia en Sao Paulo, Brasil, para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, FIESP. Recibió $100,000 de pago que fueron depositados en su cuenta del Banco Continental en Lima. ¿Quién pagó por ellas? Según IDL, había dos versiones. La primera provino de Marcelo Odebrecht y bueno, la defensa del señor García no ha negado que Odebrecht haya pagado parte de esta conferencia, pero yo no entiendo, doctor, esta locura de coima diferida. Y quiero mostrar en pantalla precisamente la nota de IDL que data de esa fecha, donde muestran el tema de la conferencia de $100,000 y hablan, y luego Pérez, en base a esta información, pide el impedimento de salida del país para el señor García, ¿no? Sí, efectivamente. Lo curioso es que tratan de forzar la figura y hablar de una coima diferida, pero solamente por la estrategia y por lo señalado por IDL Reporteros. No se tiene mayor, por supuesto, no se tiene mayor elemento. Además, Alan García, y es de conocimiento público, era un gran conferencista y cobraba, pues, por sus conferencias a nivel mundial, en diversos eventos a nivel mundial. Entonces, no podría hablarse de una coima diferida si no se tiene elementos corroboratorios. Tanto más que se ha acreditado que Alan García pues sí habría brindado esa conferencia. En tal sentido, eso estaría conllevado como parte de dicha actividad, pero no podríamos hablar de una coima de trasfondo, ¿cómo? Y ahí se evidenciaría ese nexo que sería IDL el que estaba manejando las investigaciones para que ellos mismos corroboren a través de ese artículo de una coima diferida. Y esto ha sido utilizado finalmente por el representante del Ministerio Público. Además, además, vayamos a lo que dijo Villanueva, este cerco, ¿no? Hacen venir a Alan García desde España, viene el señor García desde España, Vela previamente le había entregado información a Gorriti, Gorriti saca la información en el IDL, Domingo Pérez cita al señor García, llega a la diligencia, Pérez suspende la diligencia porque había salido esa información. Pérez pide el impedimento de salida del país, se lo dan, esa es la celada, ¿no? Porque al final lo que querían era verlo tras las rejas, ¿no? Claro, es ahí, a través del desarrollo que acabas de hacer, es que se nota claramente esa celada o el sembrado que le habrían hecho a Alan García para que venga al Perú, finalmente se dicte el impedimento de salida y luego pues lo que ha suscitado, el allanamiento, el deserraje con la detención preliminar y que posteriormente era lo más probable que se pida la prisión preventiva y lamentablemente pues Alan García tomó una decisión que no debió haberlo tomado, pero recordemos que justamente en plena diligencia este sector mediático, y recordemos Rosa María Palacios, pues, quien estaba haciendo referencia a esta diligencia cuando esto debió haber sido de carácter reservado. ¿Cómo es que Rosa María Palacios tenía dicha información? Temprano,
cuando ya hablamos en abril de 2019, cuando iban a detener preliminarmente a Alan García por este caso de la coima diferida que no tiene ni pies ni cabeza, la señora Palacios, antes de la diligencia, ponía en su Twitter, que acá tenemos en pantalla, solo quería ver cómo se había escrito, detención preliminar para Alan García. Ya tenía toda la información, se le habían filtrado a sus amigos fiscales, sus amigos del IDL, ¿no? Por supuesto, eso es una muestra clara de la filtración de información solamente para este sector mediático y que finalmente se ha podido evidenciar que es protectora de Odebrecht. Porque recordemos, son todos ellos quienes de forma uniforme, al unísono, salen refiriendo que Odebrecht sería una empresa reformada, que sería una empresa que debe seguir contratando con el Estado. Es más, ahora vamos a poder ver con mayor claridad todo ello, a razón de la salida de esta procuradora, Silvana Carrión, y que se tome como ejemplo porque se va a dar cuenta que todos de forma uniforme ellos van a salir a protestar señalando que era la única que tenía la experiencia, que ella conoce el caso y que no se le puede cambiar, y ahí vamos a notar pues cómo este sector quiere seguir tomando o manteniendo el poder tanto más, ahí debemos recordar que esta señora, Silvana Carrión, tenía un conflicto de intereses. ¿Y por qué tenía ese conflicto de intereses? Había trabajado con César Razabache, abogado de Brookfield, y claro, ella procuradora, y la ley de la carrera pública prohíbe que, de ética y la carrera pública prohíbe que los funcionarios tengan este conflicto de intereses. Por ética debió haberse apartado dicha señora con anterioridad. La buena noticia, doctor, es que Silvana Carrión, defensora del acuerdo nefasto suscrito con la corrupta consultora Odebrecht y el equipo Lavajato, fue retirada del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lavajato. Finalmente se fue, ¿no? Porque ella defendía este acuerdo a capa y a espada cuando era lesivo para los intereses del país. Odebrecht solamente aceptó delitos en 4 proyectos, que los cuales voy a pasar a mencionar: la intervención de Casur, Metro de Lima, Viavitamiento, Cusco, Costa Verde, Callao, y se comprometió a pagar la irrisoria suma de 610 millones de soles como reparación civil en cuotas, en cómodas cuotas, en un plazo de 15 años, algo totalmente, una traición a la patria, ¿no? Sí, pero es lamentable que la procuradora Carahuajulca, o bueno, el consejo de la Procuraduría, y se haya emitido una resolución señalando que se le quita la confianza. Señores, esta señora no se le puede quitar la confianza, simplemente a esta señora debió haber sido retirado porque ha hecho y ha avalado un contrato, un acuerdo de colaboración eficaz nefasto para el Perú. No se puede hablar pues de ninguna falta de confianza o se le ha quitado la confianza. Eso es lamentable que un Estado... Y no al Perú, ¿no? ¿Perdón? Ha defendido a Odebrecht y no al Perú. Por supuesto, y eso ha sido mucho más claro y manifiesto cuando se negó a formar parte de la demanda que ha hecho la Municipalidad de Lima. Recordemos que él es quien se ha opuesto. Ahora sale a señalar de que Odebrecht ha pagado a la fecha 310 millones. Eso no es nada a lo que se ha llevado Odebrecht. Y cuando en realidad ella debió haber garantizado y avalado de que Odebrecht, 1, no transfiera sus bienes, y 2, de que se dé una reparación civil conforme corresponda. Estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones. No puede hablarnos y venir a engañar con un monto de 610 millones y en 15 años. Eso es lamentable. Lo curioso es que este sector mediático, como lo he venido señalando, que protege a Odebrecht y sus intereses, no hacen notar esta deficiencia que ha tenido Silvana Carrión, sino solamente tratan de hacerlo ver como una víctima del sistema y que finalmente le lo están apartando por fines políticos, lo cual es falso. No se puede hablar de ningún fin político acá. Ahora vamos a ver todo el lloriqueo de este grupo caviar que se retuitean entre ellos, que coordinan, que se rebotan entre ellos. Van a decir un abuso del señor Santibáñez, del ministro Santibáñez, haber retirado a la excelente procuradora Carrión. Ahora se van a caer todos los casos Lavajato. Ya los estoy imaginando. Ya salió. He visto en un medio de comunicación, creo que Infobae, quien ha dado a entender de que ella sería la única procuradora quien conoce todo el tema y que
poner a uno nuevo sería perjudicial para el Estado peruano. Ya está haciendo pues una defensa trasnochada este medio de prensa, y es lamentable porque ellos se están apartando del principio de objetividad y de transparencia y están inclinando para un sector esta posición, lo cual es malo para el sistema. Además de Bueno, eso, voy a poner en pantalla, porque sí, también lo vi, el titular que pone este medio, Infobae, supuestamente neutral, objetivo, es nada menos que, atención pantalla, atención a la audiencia, a ver, que ponen que destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lavajato, ¿a pedido de quién? De Rafael López Aliaga, ¿no? Para reírse ya, ¿no? Para reírse. mire, este titular no genera más que risa y hace más que manifiesto su interés pues dentro de este proceso. ¿Qué tiene que ver el pedido de Rafael López Aliaga? Lo que están pretendiendo es politizarlo y decir de que todo lo que está generando a pedido de Rafael López Aliaga es porque quiere manejar el sistema o los acuerdos de colaboración eficaz, porque él también está siendo investigado. Y eso también va a señalar Infobae. Está dando a entender esa connotación política, lo cual es falso. A Silvana Carrión se le ha retirado y se le ha retirado bien. ¿Por qué? Porque los acuerdos que ha celebrado han sido nefastos y perjudiciales para el Estado peruano. Y eso se evidencia clara y de manera objetiva en el acuerdo de colaboración eficaz. Es más, en el Congreso, en la Comisión del Congreso de la República, no ha sabido más que dar explicaciones o meras explicaciones simplistas. No ha sabido cómo sustentar de por qué se ha llegado al monto de 610 millones y no conforme lo correspondía en verdad. Y además, ¿por qué no se incluyeron más proyectos? No solamente Odebrecht metió sus garras, metió su corrupción en 4 proyectos, sino en muchos más, ¿no? Ahora ella debe de saber también, y creo que deberían de convocar. En Lima, ¿no? ¿Perdón? Pues los peajes, por ejemplo, no están en el acuerdo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero también a ello debemos sumar de que ella como procuradora, entiendo que ha estado al tanto de estos 43 archivos que se han dado en diciembre del año 2022. Entiendo que ella debe tomar conocimiento. Ahora, le corresponde a ella y al Congreso de la República citarle que explique por qué se han archivado esos 43 y si es que ella ha formado parte del mismo. Vayamos, a ellos se suman estos 10 últimos archivos. Hay que exigir definitivamente eso. Vayamos con otro tema, doctor, que se nos agota el tiempo, pero siempre es bueno conversar con usted y le voy a poner una foto de la ignominia, una foto desafortunada, una foto triste para el sistema judicial y lamentable. Así es. Y les presento como cuando pusieron como detenida, con un chaleco de detenida, a Keiko Fujimori. Estuvo ella más de 400 días privada de su libertad bajo prisión preventiva, cuando recibir aportes irregulares de campaña no es delito de lavado de activos. Sí, efectivamente. Conforme lo hemos venido sosteniendo, el sistema procesal penal y el Código Penal hablan de principios rectores, el principio de legalidad. La sociedad debe quedar claramente o alejar todas sus dudas de qué significa el principio de legalidad. Es que solamente se debe aplicar una norma vigente al momento de los hechos. Y el año 2006-2011 no estaba, pues, vigente, ni siquiera estaba tipificado como ilícito penal el aporte a las campañas políticas. Siendo así, no configuraría ningún ilícito penal, por lo menos en el aporte. Recién en el 2019 es que se aprueba como delito, se tipifica como delito el financiamiento ilegal de partidos. Por supuesto, y de ahí para adelante recién se puede configurar ilícitos penales. Esta norma no puede aplicarse de forma retroactiva para fechas anteriores. Ahora, respecto al delito de lavado de activos, es curioso también de que se le esté imputando este hecho sin tener un elemento, por lo menos vinculante, que acredite de que el dinero aportado por Odebrecht haya provenido de una fuente ilícita, tanto más pues que el propio Barata ha negado de que el dinero que se le habría entregado habría provenido de una fuente ilícita. Siendo así, para aquel entonces, si no se tenía una fuente ilícita y tú no sabías de dónde provenía, no podría hablarse de ninguna forma de lavado de activos.
Claro, Barata no ha admitido que viene el dinero, ese dinero de la caja 2. Claro, y tampoco se tiene ningún acuerdo de colaboración eficaz relacionado a estos hechos. Ninguno. No hay Claro. El delito ninguna colaboración eficaz en el que Odebrecht haya reconocido que los aportes dados a Keiko Fujimori provenían de una fuente ilícita. No hay. además, ¿Cuál es el como, elemento? como dijo el magistrado Ochoa, quien destruyó a Domingo Pérez, quien hizo un papelón en el TC, el delito de lavado de activos no ha sido aceptado por la derecha en el acuerdo de colaboración eficaz. Por supuesto, entonces, si no ha sido aceptado, ¿cuál es el elemento que pretende vincular? No habría, de ninguna forma. Y ya Y, luego, sí, dígame. y en el supuesto caso que quiera forzar la figura como lo viene haciendo y lo estaba utilizando políticamente, entonces también se tendría que haber incorporado a estos medios de comunicación. Y los medios de comunicación no están. ¿Y por qué? Y son estos medios quienes ahora salen en defensa y protección de este equipo especial. También debería estar entonces el señor Dioniso Romero, pero él no está, ¿no? Porque supuestamente, porque él le dio 3 millones, más de 3 millones de dólares, aportó 3 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, pero él no está imputado, ¿no? Por supuesto, tampoco está imputado. Por eso es que nos llama poderosamente la atención, por lo menos a la comunidad jurídica, quienes conocemos y nos hemos preparado en el ámbito del derecho penal, cómo es que se pretende aplicar una norma, cómo es que se le pretende vincular sobre un hecho si no se tiene elementos que puedan determinar este elemento del tipo penal, que vendría a ser que se acredite la fuente de origen ilícito, y no hay de ninguna forma. Por eso es que la mayoría de los conocedores del derecho en materia penal han salido a señalar de que no habría de ninguna forma el delito de lavado de activos. Sí, no, no, por ningún lado. ¿Usted cree que el TC se tira abajo, archive el caso Cócteles? Debería de emitir un pronunciamiento favorable, considero, pero más allá de las personas, debemos de entender de que se trata de instituciones jurídicas que se deben de respetar más allá de quién fuese. Recordemos en el caso de la Premier en estos momentos, ahorita el TC lo están señalando de que sería ilegal o que sería politizado. Recordemos, no se trata de personas, se trata de institución jurídica. Y aquí quien tiene la responsabilidad en este último caso de la liberación de la ex Premier Betsy Chávez es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público fue quien presenta un día después de que haya vencido el plazo. Y estuvo Y el TC, por supuesto, y el Tribunal Constitucional, perdón. Estuvo 8 días en prisión preventiva sin que exista una autorización judicial y eso es inaceptable. No, pero independientemente de ello, el problema no es eso, sino cuando se presenta el requerimiento. Claro, un día El antes. requerimiento fue presentado un día después del vencimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué les ha dicho? Está reconociendo los valores de principios constitucionales de la persona. No se trata de quién está, sino cómo se debe de aplicar. Y en este caso, pues el Tribunal Constitucional le ha dicho, señores, no se puede emitir y tener en prisión preventiva a una persona cuando ya ha vencido su plazo. Y acá la responsabilidad entera es del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no ha presentado el requerimiento antes que venza el primer requerimiento de prisión preventiva. Y yo estoy de acuerdo, si se ha cometido un abuso, se tiene que revertir. Y está bien que la señora golpista, Betsy Chávez, acabe el show esta de la huelga de hambre seca, que todo era una mentira, pero si se ha abusado de ella, tiene que salir, ¿no? Eso es lo que pero recordemos, ojo, y acá que quede bien claro para que la sociedad también pueda saber, lo que sucede es que solamente una medida cautelar se ha variado. No se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto sigue. Y debería claro. condena pronto, porque el golpe de Estado fue flagrante, ¿no? El golpe de Estado de Pedro Claro, eso es más que evidente. Eso es más que evidente, pero ya le va a corresponder a la sala que viene llevando a cabo y que debería de priorizarlo y deberían darle la seriedad del caso a efectos de que se emitan los pronunciamientos correspondientes y, de ser el caso, pues la sentencia, una vez valorados los medios probatorios por esta sala. Lo que usted y yo estamos haciendo, respaldando el fallo del TC, porque en efecto existe un abuso contra Betsy Chávez, es lo que no hacen estos miserables caviares, porque para ellos, para mis amigos, todo, para mis enemigos, la ley. Ese es el principal problema, su doble moral,
Sí, pues así usan la justicia como una goma de mascar, la moldan a su conveniencia. Lo más grave de esta situación es que ellos tienen todo un aparato. Tienen el aparato mediático, el aparato judicial y el aparato jurídico a través de abogados. Pero ellos vienen convirtiendo a una persona en un objeto de derecho. ¿Qué significa el objeto de derecho? Es decir, yo no te reconozco ninguno de los derechos fundamentales y a ti te aplico la norma porque quiero aplicarte, porque me da la gana. Y eso no se puede dar en un Estado constitucional de derechos. Lo que corresponde es aplicar los principios rectores que establece la Constitución política. Y la Constitución, como le vuelvo a repetir, hace referencia a principios plasmados y positivizados que acrediten y determinen cómo se debe de aplicar estos derechos a una persona. ¿Qué hacer para acabar con la mafia caviar que tiene tentáculos metidos en todas las instituciones, principalmente en el Ministerio Público? Porque por algo Del Espinosa no quiso soltar el poder, ¿no? Que se reforme el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y justamente, ahora me permite, para poder establecer qué propuesta tenemos nosotros. Sucede de que deberían irse tanto los fiscales supremos y los jueces supremos. Y para los fiscales supremos, de forma inmediata que el Congreso de la República emita la norma declarando en emergencia, pero para que no haya intromisión política, que es lo que la sociedad dice. ¿Para qué? Si este Congreso se va a meter, para evitar esa intromisión, lo que se debería de hacer es que 4 fiscales superiores titulares más antiguos y sin cuestionamientos y sin antecedentes penales o investigaciones asuman provisionalmente, y 3 fiscales provinciales titulares más antiguos en orden de prelación de la misma forma, formando un grupo de 7 fiscales supremos provisionales, quienes en un plazo de 1 año deberían de presentar su proyecto de reforma del Ministerio Público. Cosa que así este Congreso de la República no aprueba, sino el nuevo Congreso de la República, pero no habría intromisión política, sino solamente los propios personajes del Ministerio Público van a presentar su propio proyecto de reforma institucional. Algo se tiene que hacer. No puede ser que Gorriti siga siendo el fiscal de la nación tras las sombras, en las sombras. Algo se tiene que hacer y se ha notado el poder que tiene Gustavo Gorriti. A este señor inmediatamente deben de el Congreso de la República llevarlo de fuerza, de grado fuerza, y también pues el Ministerio Público, si dice luchar tanto contra la corrupción, que inmediatamente hagan los allanamientos y las incautaciones, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gustavo Gorriti. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Hasta pronto. Cuídate, Aarón. Un gusto siempre. Chau, chau. Hemos conversado en la primera parte del programa con el doctor Rodrigo Ruruch, quien ha evidenciado que, evidentemente, quien controla el Ministerio Público es Gustavo Gorriti, ¿no? Que muchos lo ven como Jesucristo, cuando en realidad, bueno, faltarían calificativos. Usted, el silencio a veces dice más que un insulto o un epíteto bien puesto. Vamos a una pausa comercial y retornamos. La tinta resiste, aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. Anticaviar. Anticaviar, Anticaviar, Anticaviar. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. La tinta resiste, aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. Nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. 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 Estamos de regreso en el estreno, el gran estreno de Anticaviar TV, y resulta
que la ideologizada, la caviarizada Corte IDH ha ordenado a los jueces que desacaten la ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo, quienes permitieron que hoy podamos hablar, que los jóvenes estemos alzando nuestra voz. Para conversar sobre esto hemos convocado, como dije al inicio, al vicealmirante Calisto Giampietri, quien lo va a ingresar de una vez. ¿Cómo está, vicealmirante? Calisto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Aarón? ¿Cómo te ha ido? Bien. No tan bien, en realidad, estoy indignado. Un gusto estar en tu canal Rompiendo Fuegos. Sí, y hablando las cosas fuertes como nos gusta a muchos y como es hora de hacerlas, porque el otro lado habla fuerte, insulta y nadie les dice absolutamente nada. Yo creo que se merecen ya su respuesta. A ver, la Corte IDH, este ente ideologizado, ha llamado, acá en pantalla lo pongo, ha llamado a los jueces del Perú a abstenerse de aplicar amnistía a policías y militares que lucharon contra el terrorismo. Sí, lamentablemente este, este organismo que ya perdió toda concepción o, o toda dirección o toda neutralidad que debió tener dentro de su concepción y ha dado un giro pronunciado hacia la izquierda y ahora extrapola sus capacidades y pretende inmiscuirse dentro de la justicia peruana dándole instrucciones y órdenes a los jueces. O sea, esto ya es un ataque directo a la soberanía del Perú, ¿no? Y nosotros no podemos permitir esto. Un ataque directo a los militares, a los policías. Bueno, no solamente a los militares, a la policía, sino a la soberanía del Perú. O sea, teóricamente una persona acude a un tribunal supranacional cuando se ha agotado la vía judicial peruana, ¿no? Y uno apela a esos tribunales porque estima de que ha sido violado sus derechos por parte del Estado. Pero aquí la Corte está inmiscuyéndose en la administración de justicia. O sea, le está ordenando a los jueces que no apliquen las leyes que están siendo emitidas por nuestro propio Congreso. Así es. Además, la Fiscalía anunció que iba a presentar una demanda contra esta norma, que iría al TC. Aún no se agota la vía local, ¿no? La vía nacional. Así es, así es. Entonces, primeramente, por concepción, ni siquiera debería estar pronunciándose porque la vía local, ¿no? O nacional todavía no ha sido agotada. Entonces, no pueden pronunciarse ellos sobre un proceso que ni siquiera ha terminado. Entonces, porque ya se generó un proceso de reclamo o un proceso que no está en la misma dirección de la norma, generado por la justicia peruana a través de la Fiscalía, y esto ha ido al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado, y ellos ya están haciendo una injerencia sobre nuestro sistema judicial, ¿no? Esto nosotros no lo podemos permitir de ninguna manera. Tenemos que salirnos de una vez de este sistema Bueno, interamericano. pero venimos sosteniendo esto hace mucho tiempo y acá está palmaria la prueba. Es la prueba palmaria de que estos señores están fuera de la norma legal y están ya sentados sobre una plataforma ideológica, ¿no? En efecto, una plataforma ideológica que beneficia, que pondera los derechos de los delincuentes y menoscaba los derechos de los agentes del orden. Es correcto, ¿no? Y gestiona o sea, pretende gestionar a conveniencia la justicia y eso está mal, pues. Y en este caso de la ley de amnistía, estamos hablando del periodo 1980 a 2000, hasta 45 años, es decir, si es que nos guiamos de 1980, no puede ser que alguien sea perseguido, porque ya es una persecución, no es justicia, 45 años de su vida, ¿no? Sí, y más aún si dentro de ese periodo de tiempo que está rigiendo esta ley de amnistía,
los delitos de lesa humanidad todavía no existían en el ordenamiento legal del Perú. Recién existió en la justicia nacional, justicia peruana, a partir del 2003, con la firma del Noviembre del 2003. un tratado al respecto, ¿no? O sea, todo lo que es antes de noviembre del 2003 no puede ser tratado como un delito de lesa humanidad. Pero se hace, pues, ese es el problema. Pero es que están extrapolando los linderos de la justicia al final, porque están yéndose más atrás de lo que establece la norma para aplicarla en contra del reo, cuando debiese ser aplicar una norma retroactiva cuando es a favor del reo, pero no en contra de él. Así es. Yo escuchaba al congresista Fernando Rospigliosi cuando le preguntaron por qué no se quedó tranquilo con la norma que especificaba que los delitos de lesa humanidad recién rigen después de 2003 con la firma de ese tratado. Él señaló que los jueces estaban incumpliendo y se necesitaba esta ley de amnistía para que militares, policías y miembros del Comité de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo, que dieron su vida contra el terrorismo, que arriesgaron su vida contra el terrorismo, que muchos han quedado heridos, no solo físicamente, sino mentalmente, puedan librar pueden librarse de estas cadenas tan pesadas que cargan estas personas y sus familias, ¿no? Así es, así es. Y si nosotros hiciésemos, por ejemplo, una fila de afectados desde el lado de las fuerzas del orden, incluyendo los familiares, podría ser después una fila desde aquí hasta el Estadio Nacional de gente que ha sido afectada por estas leyes que de una u otra manera son retroactivas en contra de las fuerzas del orden, más no en contra de los terroristas o todos estos desadaptados que cometieron delitos de lesa humanidad también. Porque si bien es cierto, existen delitos de lesa humanidad, solamente estos se aplican o se pretenden aplicar a las Fuerzas Armadas y no a los terroristas. Porque el terrorismo, te cuento, Aarón, que el terrorismo en el Perú no es un delito de lesa humanidad. O sea, matar a un niño, matar a un anciano, poner un coche bomba, poner a gente dentro de las cárceles del pueblo hasta que murieran, cortarles la oreja, cortarles los dedos, que es lo que hacía la gente del MRTA para pedir rescate, no es un delito de lesa humanidad, simplemente es un delito de terrorismo, nada más. Ergo, prescribe, mientras que en el otro lado, los delitos no prescriben porque son catalogados de delitos de lesa humanidad. O sea, la prescripción de un delito de lesa humanidad viene regulada por el tema semántico y no por el tema de la acción propia de un delito de lesa humanidad, ¿no? Ningún terrorista ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Ninguno. Y es más, han sido liberados teniendo condenas y han sido indemnizados por orden de la Corte, la misma Corte que en este momento está diciendo que no se deben aplicar las leyes. No, esto no va para más. Tenemos que salirnos de ese sistema de una vez. ¿Pero quién lo hace? ¿Perdón? ¿Quién lo hace? Debería hacerlo el Ejecutivo, pero la presidenta no creo que lo haga, ¿no? Bueno, teóricamente ella ha dicho que a través del ministro de Justicia, ¿no? Vamos a salirnos de la CIDH. Bueno, el ministro de Justicia debería estar enfocado en eso antes de estar tratando de hacer pues penales en el frontón que no tiene ningún sentido, ¿no? Así es. ¿Tú crees que los caviares odian a la fuerza del orden, a los militares, a los policías, porque acabaron, destruyeron a sus hermanos ideológicos, sus hermanos mayores ideológicos? Bueno, pregúntale a Susel Paredes, pues, ¿no? ¿Qué cosa dice Susel Paredes? Susel Paredes es caviar. Ella misma se autotitula como caviar. ¿Y qué cosa es lo que dice Susel Paredes? Se enorgullece de ser caviar. Ya, ¿y qué cosa dice Susel Paredes? Ella ha sostenido frente a todo el mundo, en conferencia de prensa, que la Fuerza Armada no debería existir. Entonces ahí está tu respuesta. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Los desprecian, ¿no? Desprecian como ponemos en la foto, a los comandos Chavida en Huántar, que acabaron con estos miserables del MRTA, rescataron a 71 personas, ciudadanos que fueron retenidos durante varios meses, ¿no? Así es, la operación Chavín de Huanta, que fue un éxito y que es un caso de estudio en las diferentes escuelas de formación militar, es una de las operaciones exitosas que ha tenido nuestro país, pero en adición a ella también existen otras, ¿no? Que nunca han sido reconocidas. Porque si Chavín de Huántar se hubiese hecho en un sitio que no tenía tanto acceso a los medios de prensa, de repente ni siquiera se hubiese valorado el esfuerzo y el trabajo heroico que han tenido, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el Braem.
gente que entra a operaciones en el Brain donde arriesga su propia vida y mueren por el Perú, y sin embargo nadie los cubre, a nadie le interesa. A nadie Y, le interesa. y sobre eso, Susel Paredes dice que deben de eliminar la Fuerza Armada. La señora esta de pelo blanco, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, Agüero, este, arroja Agüero, ¿no? la señora Agüero dice, por ejemplo, que hay que condecorar a Petro porque él dice que la isla de Santa Rosa es territorio colombiano, entonces tenemos que condecorar a Petro por su patriotismo. O sea, y otro señor que dice que no debemos de comprar aviones de combate de la Fuerza Armada porque no vamos a tener guerra con los marcianos. Carlos Anderson, sí, tremendo caviar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿Qué no? Claro, pero claro, pero cuando llegue los problemas, cuando en realidad, cuando arrecia la criminalidad, la inseguridad está desbordada, cuando vemos actos terroristas, vemos estos atentados en Trujillo, donde ponen bombas en las casas, los caviares se quejan de los militares, de los policías, del Claro. Ministerio del Interior, pero ¿qué harían ellos? Con unos cursos creen que van a cambiar al delincuente, al criminal. Bueno, yo te diré lo que van a hacer ellos. Ellos inmediatamente van a decir, como siempre ha sido, que venga la Fuerza Armada y que salgan los soldados y combatan el tráfico y el crimen y por aquí, porque eso es lo que sucede Y en un después país, y en un defiende a los país militares que van a meter estos mismos caviares presos. así es. Y entonces, en un país como en el Perú, cuando suceden este tipo de cosas y ya la entropía o el desorden está llegando al clímax, piden la intervención de la Fuerza Armada y la policía, y hay que ser drásticos, etcétera, etcétera. Y cuando pasa el problema, entonces ahí, cuando pidieron a gritos que venga el soldado y pase el problema, Dios es olvidado y el soldado es enjuiciado. Y eso es lo que sucede en el Perú. Claro, es como cuando un buen policía abate con su arma de reglamento, con el arma que le dio el Estado, el arma que le dio la nación a un delincuente, tiene que afrontar un proceso judicial, ¿no? Es lamentable, terrible y eso no puede ocurrir en un país, ¿no? Eso no puede ocurrir en un país y también ha ocurrido con un miembro de la Fuerza Armada, un marino en retiro que tenía su arma de reglamento, está autorizado a portar su arma de reglamento, bueno, no de reglamento, sino su arma de defensa personal, y cuando ve que hay una persona que está amenazando a otra con una pistola, él saca su pistola para defenderla, la abate y ahora están pidiéndole 19 años de cárcel por haber Bueno, defendido a la sociedad. Eso es lo que hace una sociedad desagradecida. claro, una sociedad sin memoria, ¿no? Así es. Y ahora, volviendo a lo que mencionabas, me he quedado retumbando en la cabeza, resonando estas estupideces que sueltan, que escupen personajes como José Paredes, que dicen que no deberían existir los militares y seguramente tampoco los policías, ¿no? Pero por supuesto, o sea, esta señora está totalmente desenfocada de la realidad, como está también la Así señora piensan Güero. ellos, pues, ¿no? Así piensan ellos. Bueno, pero son dicotómicas en su pensamiento, pues, porque para unas cosas sí, para otras no, cuando les conviene y cuando no les conviene. O si no, pregúntenle a la señora Güero también, O la señora Rosa es, María, sí, que dice que es una comunista ultranza y sin embargo tiene todas sus inversiones en Estados Unidos. vaya Entonces como ella vive el capitalismo salvaje, del cual todo el día reniega y tiene hasta su green card en Estados Unidos, ¿no? En el claro. imperio yanqui. ¿Y acaso tiene una casa en Cuba o en Venezuela? No, pues no. No, tiene dos en San Francisco, Miami, Los Ángeles, no sé dónde. O sea, tiene dos propiedades inmensas en Estados Unidos junto con una empresa. Y cuando tú le preguntas por qué no hace sus inversiones en Cuba, te dice no, porque en Estados Unidos pagan mejor. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Claro, ¿y por qué no las vende y le da la plata esta a los pobres, a todos los pobres, ¿no? Ah, bueno, pues, bueno. No, ¿Qué te puedo decir, Garón? claro, como Lame- yo escribía al inicio del programa, el caviar es una persona doble moral, ¿no? Es la representación de la doble moralidad y que quien desde el púlpito se siente superior moralmente, éticamente y despotrica contra todo como si fuera superior cuando en realidad son basura, ¿no? Bueno, son social confusos, ¿no? Están totalmente confundidos. Preguntan una cosa y hacen otra, Claro, ¿no? y te empapelan, ¿no? Te Y empapelan, así es. empapelan a los militares, a los No, policías, y claro, labor. porque eso les da plata, porque existe todo un andamiaje, como decía Toledo, detrás de esto,
un andamiaje que soporta a todos estos individuos a través de ONGs que son financiadas del extranjero. Y que cuando uno dice, o cuando se dice acá en el Perú que hay que controlar a las ONGs y su fuente de financiamiento, ponen el grito en el cielo y dicen que cómo van a hacer eso, que eso es atentar contra las libertades, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, no quieren que nadie lo fiscalice. pero por supuesto, pues, porque el dinero, el 90% o 95% del financiamiento se va en sus planillas y al final a la gente le llegan 5% de la cantidad de plata que recibe y reciben millones de dólares. Claro, en realidad no hacen los planes, los proyectos para los que supuestamente le entregan este dinero. Dedican, como tú dices, todo se lo quedan, ¿no? A la planilla, pues, justifican ese robo con planillas, porque para mí eso es un robo. Si a Es ti un te robo, dan, claro, ¿no? si a Porque ti te dan una cantidad de plata para un proyecto de acción social, esa plata debe ir a ese proyecto y no a las planillas. Y acá en este caso se está demostrado que han habido ONGs que tienen 95% del dinero que reciben está en planillas. existe una mafia de caviar. Al inicio del programa yo le escribía, se me vino a la mente rápidamente, que esta mafia de caviar está compuesta por, tiene hasta una iglesia, tiene el templo, que es el IDL, tienen a su Jesucristo, que es Gustavo Gorriti, tienen a su Virgen María, que es Rosa María Palacios, y tiene también a santos como Cateriano, Gino Costa, Verónica Mendoza, Sigri Bazán, Susel Paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Siri Bazán, que acuérdate que tomaba fotos en el Taj Mahal con su iPhone número 16, su iWatch en la muñeca, y sin embargo venía acá a hablar de los pobres y que Quiere la acción meterle más impuestos social, a los ricos, quiere meterle más impuestos, ¿no? y a los ricos quiere meterle más impuestos. Bueno, que comencemos por su reloj, ¿no? Comenzamos Que por cuesta ello. un montón de plata, y por su iPhone también. ¿Existe una mafia de caviar? Para ir terminando, para terminar. Bueno, existe todo un andamiaje de gente que pregona una cosa y hace otra. Sí. Así de fácil es el tema. Tú ponle el nombre que tú quieras, pues. Porque ahora también el ministro del Interior, perdón, el ministro de Justicia etiqueta de caviar a todo el mundo también, ¿ah? Y eso Claro, es, bueno, ahora porque según él, todos los que están, por ejemplo, en contra de lo que es el frontón, son caviares. Entonces tú eres un caviar, pues, y yo también. pero hay que saber quién es quién, ¿no? Bueno, pero depende de dónde viene también el palo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Claro, es como que ir a Digo, volverte el mismo día a caviar, ¿no? Una cosa así. bueno, pero si la primera caviar es ella, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero por supuesto, una señora que dice que es del pueblo de Chalhuanca, del interior, de la sierra, y que los hermanos y hermanas, que dicho sea de paso, ahí deforma el lenguaje, y Sí. ahí te vas dando cuenta, y sin embargo se preocupa del Rolex, se preocupa de subirse el sueldo, se De preocupa de los las hilos cirugías. tensores, de los hilos tensores y las cirugías, y nos dice a los restos de peruanos que comamos con 10 solcitos porque alcanza para la sopa, segundo y por tercito. O Ese sea, ¿de verdadero qué caviar, estamos ¿no? hablando? Claro, ese verdadero caviar, pues, ¿no? Bueno, ese es el Que verdadero dice caviar, pues, y se izquierda, ha pero subido, y se ha subido el sueldo a 35.000 soles para vivir el resto de su vida, porque ella tiene sueldo de por vida. claro, Eso es un caviar al mango, totalmente. Claro, ¿no? alguien que se dice ser izquierda, pero disfruta de las mieles del capitalismo, ¿no? De las mieles y la ambrosía y del oropel del capitalismo, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Calisto. Hasta otra oportunidad. Gracias por estar en mi primer programa. Chao, Un chao. abrazo, hermano, y que tengas mucha suerte y que vengan más programas. Listo. Chao, chao. Bueno, amigos, ese fue el estreno del primer programa de Anticaviar. Salimos todos los sábados a las 8 de la noche por el YouTube del Diario Expreso y repetimos también el programa en nuestro canal que es Anticaviar TV. Dos reflexiones. Rodrigo Rurush ha dicho que Gustavo Gorriti es el hombre que controla la fiscalía. Suscribo. El vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri, ha dicho que esta corte ideologizada persigue a los militares, a los policías y en cambio beneficia a los delincuentes. Ergo, tenemos que salirnos de ese sistema de una vez. Que la presidenta Boluarte lo haga, pues no, que se anote al menos un gol. Va a haber presidenta que va a obtener bastante respaldo popular si consigue hacer esto. No hay tiempo para más. Ya llegamos a la hora del programa, la hora final.
Y yo quiero que se suscriban, reitero, ahí aparece el banner abajo al canal de YouTube Anticaviar TV. Iremos subiendo entrevistas, clips, todo lo relacionado con estos personajes, con esta mafia, que solamente parasitan y tienen este lema, ¿no? Para mis enemigos, todo. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Usan la justicia para perseguir, usan las leyes como un chicle, le dan forma para acomodarse a lo que ellos pretenden. Y tiene su templo, quiero reiterar eso, me gustó. Tiene su templo, que es el IDL, tienen a su Jesús, que es Gustavo Gorriti, es una religión, no son fanáticos. Tienen a su Virgen María, que es Rosa María Palacios, tremenda Virgen María que se han conseguido. Tienen a sus apóstoles, tienen a sus santos, mejor dicho, Gino Costa, Carlos Rivera, Siri Bazán, Susel Paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Complete la lista. Entonces, eso fue todo de Anticaviar TV. Nos vemos la siguiente semana, ya sabe. Estamos los sábados a las 8 de la noche. Salimos en directo por el canal de YouTube del Diario Expreso. Luego la repetición lo pondremos en nuestro canal oficial, que es Anticaviar TV. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. No se olvide. Chao, chao. La tinta resiste, aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. Anticaviar. Anticaviar, Anticaviar, Anticaviar. No nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar. La tinta resiste, aunque quieran censurar. La voz se levanta, no la van a silenciar. Mi libertad, tu libertad, nuestra libertad. Nos van a callar, bienvenido al canal Anticaviar.